hay algo muy, creo que bueno e interesante que vamos a hacer junto al doctor Daniel Schigel y después también junto a su esposa, la doctora Mirta Grimaldi, que va a ser el lanzar otros dos cursos, siempre privados y siempre online, evidentemente, para la batalla cultural. Hemos dado hace unos un par de meses, más o menos 2 o 3 meses, hemos terminado con el curso de física para la batalla cultural junto al doctor Daniel, como decía, y vamos a empezar en septiembre, ¿ok? En septiembre 6, viernes 6 de septiembre en particular, a las 7 de la tarde de Argentina y 12 de la noche de España, vamos a empezar un nuevo curso que va a ser de epistemología para la batalla cultural. Aquí lo vamos a compartir en pantalla. Aquí está, para que se vea bien. Epistemología para la batalla cultural. Empezará, entonces, como decía, viernes 6 de septiembre, como lo ven aquí en pantalla. Duración, va a tener una duración de unas 10 clases. La inscripción va a ser siempre por mensaje privado. Pueden contactarle directamente al doctor Daniel o me pueden escribir a mí. Tienen todos mis contactos aquí en la descripción de este video. Okay, entonces, profesores, el doctor Daniel Omar Schigel y su servidor. Y el costo va a ser de $44. Una vez a la semana, como ven, son 10 clases, así que aproximadamente un mes. Y vamos a estar entonces analizando toda una serie de cosas sumamente interesantes. No todos saben qué es la epistemología, ¿ok? Entonces, aquí ahora brevemente lo voy a decir, luego también en los próximos viernes vamos a seguir dando, más información al respecto, porque bueno, para empezar, la epistemología, dicho así ahora muy rápidamente, es aquella área del saber que se enfoca en dos cosas. Primero, en lo que es el conocimiento en general y luego, de modo un poco más particular, en lo que es el conocimiento científico. Por lo tanto, la epistemología en la epistemología nos preguntamos cosas del tipo, bueno, ¿cómo sé lo que yo sé? O ¿cómo sé que lo que yo sé es verdadero y no es falso? ¿Y cuál es el método que debería emplear, que debería usar para poder, digamos, en este determinado aspecto, en esta determinada área del saber, para poder justamente proceder del modo correcto y bueno, cuáles serían entonces los pasos a seguir. Y bueno, un poco todo esto entonces, ¿no? Hacia la epistemología en general y luego, como decía, de modo un poco más particular, se enfoca también en la parte científica y la epistemología es la que finalmente se encarga de darle a los científicos aquellos modelos, ¿no? Aquellas pautas que deberían usar, por medio de las cuales deberían proceder, conocidas precisamente como el método científico, de tal manera que así puedan precisamente hacer ciencia. Sin el método científico que la epistemología le confiere a los científicos no podrían hacer ciencia. Esto es, digamos, es así, tal cual. Entonces, bueno, con respecto a lo que es la epistemología, más o menos, lo que vamos a ver son 5 puntos, que vamos a dedicar bastante, como ven, van a ser 10 clases, entonces más o menos un par de clases por cada punto. El primero es precisamente, bueno, ¿qué es la epistemología? Vamos a tratarlo, vamos a enseñar, vamos a hacer una distinción entre lo que es el objeto material y el objeto formal. Entonces, porque como decía, ahora lo estoy diciendo aquí muy rápidamente. Luego, pero en el curso estas cosas las veremos de modo bastante detallado, sobre todo teniendo en cuenta que el doctor Daniel es epistemólogo. O sea, él es experto en epistemología. Así que va a ser mejor todavía. Punto número 2, la necesidad de la epistemología para el quehacer científico. Punto número 3, las distintas epistemologías en las épocas históricas, entonces a lo largo de la historia, los diferentes modelos epistemológicos que se han tenido. Vamos a ver un poco también esto. Punto número 4, dependencia de la epistemología respecto de la metafísica, porque la epistemología depende de la metafísica necesariamente para poder proceder. Al final, todas las personas, absolutamente todos, aunque no lo sepan, pero todos partimos de una metafísica específica. A lo mejor
habrá que dilucidar, ¿no? Para poder entender de qué tipo de metafísica partimos. Pero todos partimos de una metafísica específica. Y la epistemología, ¿no? Digamos, en este gran árbol de la filosofía, ¿no? Donde tenemos un tronco principal y luego muchas ramas que componen el árbol, ¿no? El tronco principal es la metafísica, y sobre la metafísica es que se apoyan todos los otros troncos, todas las otras ramas sobre este tronco principal, y una de estas ramas es precisamente la epistemología. Así que vamos a ver entonces la dependencia de la epistemología respecto de la metafísica, y finalmente, quinto y último más o menos punto que vamos a tratar es la epistemología versus el cientificismo. Porque lamentablemente aquí tenemos a muchos en YouTube, por ejemplo, a muchos cientificistas, ¿no? Gente que se presentan como o científicos o bien como, digamos, divulgadores científicos en cierto sentido, sin, pero hacerlo, digamos, compartir esa información, ese conocimiento del modo correcto. Porque en realidad ellos son cientificistas y quizás ni siquiera se dan cuenta. Tenemos a muchos aquí, bueno, no sé, el tipo de no creo en tu Dios, o ¿a quién más podríamos mencionar? A este otro, ¿cómo es que se llama? Rafael Tapia. ¿A quién más podríamos mencionar? ¿Cómo es que se llama este otro tipo también? El de ciencia o... no, Razón o Fe, así se llama el canal, Razón o Fe. Y bueno, y así toda una serie de personas que son cientificistas, no se dan cuenta, no solo que son materialistas, porque ojo, alguien podría ser materialista, pero de un modo, digamos, más o menos bueno, más o menos correcto, ¿no? Es decir, tratando de fundamentarse en un buen paradigma, ¿ok? Como, no sé, antiguamente, por ejemplo, podríamos pensar en no sé, en Demócrito, o podríamos pensar en otros materialistas que ha habido a lo largo de la historia. Pero estas personas, que, algunas de estas que mencionaba, y bueno, y muchas otras, en realidad no son solamente materialistas, sino que son materialistas cientificistas. Y entonces esto hace que carezca casi por completo de valor, de importancia y sobre todo de veracidad las cosas que ellos van enseñando. Porque cuando uno es cientificista, el cientificista es aquel que, digamos, se presenta como un hombre de ciencia, como una persona de ciencia, cuando en realidad lo que comparte no es científico. Y sobre todo, pretenden explicarlo absolutamente todo por medio de la ciencia. Y esto no se puede hacer, porque toda la realidad no se puede explicar únicamente a través de las ciencias próximas o ciencias duras. Porque esta es otra cosa también, ¿no? Ellos, cuando se habla de ciencia, suelen tener en mente cosas como, no sé, física, cosmología, astrofísica, biología, química, todos aspectos de las ciencias próximas muy importantísimos, pero no pueden explicar en absoluto toda la realidad. Y lamentablemente estas personas es esto lo que pretenden hacer, querer explicar por medio del método científico toda la realidad, cosa totalmente nefasta porque, en fin, hay cosas que no se puede, evidentemente no se puede hacer, no se pueden probar de ese modo. Por poner solamente un ejemplo, ok, solamente un ejemplo. ¿Cómo se podría probar la validez del método científico por medio del mismo método científico usado por estos cientificistas que suponen que pueden explicarlo absolutamente todo por medio del método científico? Tal cosa no se puede hacer, porque por medio del método científico que va a trabajar con lo que es materia, no se puede en absoluto, digamos, validar algo que no tiene que ver con la materia, que no es materia como tal, porque es un método, es decir, tiene que ver con un concepto, y el concepto no lo encontramos en absoluto en lo que es la materia. Encontramos, digamos, una expresión fenomenológica. Por ejemplo, podríamos decir, bueno, pero a ver, tengo aquí el método científico, ¿no? Que está escrito en esta hoja de papel, o yo a lo mejor lo podría decir, el método científico, que bueno, luego también vamos a tener que ver qué tipo de método científico, cuáles son las pautas que se admiten y cuáles no se admiten, porque no todos admiten las mismas pautas para, digamos, el uso del método científico. Por lo tanto, en realidad deberíamos hablar en plural de métodos científicos. Pero
ahí simplemente tendríamos entonces, como decía, una apariencia. Tendríamos ahí justamente el fenómeno, pero el fenómeno no se corresponde con lo que es el concepto, lo que es la esencia. De tal manera que por medio del método científico, que es ese modo de proceder precisamente en virtud del cual se puede estudiar la materia, pues, y la materia en particular, el obrar de la materia, los fenómenos materiales, porque los científicos precisamente lo que hacen no es preguntarse por el qué, sino por el cómo, pues entonces no se podría, como decía, querer validar un concepto, algo que en sí es metafísico, por medio del método científico.